Esta noche le invito a que esté sobre sus pies. Vamos a abrir la palabra de Dios en Esdras capítulo 8. Esdras, sé que algunos se van a demorar en encontrar Esdras, que tienen las hojas pegadas en Esdras, o no saben que Esdras es un libro, pero les informo, Esdras es un libro del Antiguo Testamento. Esdras capítulo 8, verso 21 al 23. Cuando lo tenga, diga amén. Amén, gloria a Dios. Ayúdele al hermano nuevo. Acabo de comprar la Biblia apenas esta semana, pues está ubicándose un poquito, gloria a Dios. Amén. Ahora sí, Esdras 8, 21 al 23. Leámoslo todos. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Amén. Vamos a orar, que Dios nos bendiga en esta noche a través de su palabra, a través de este mensaje. Amado Señor, te doy gracias porque tú nos ayudas, Señor, y tú nos respondes, porque tú, Señor, tienes misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú cuidas de tu pueblo y porque siempre, siempre, siempre tú tienes una palabra especial para nosotros, Señor. Siempre tú tienes un mensaje, y yo te pido que en esta noche, Señor, la palabra corra con libertad y que el hambriento y el sediento en esta hora sean saciados, sean bendecidos con ese maná del cielo, Señor. Estamos aquí con la expectativa de recibir algo especial de parte tuya, Señor, y te pido que tomes mis labios, mi boca, y que tu iglesia sea edificada, porque quiero hablar, Señor, ese mensaje que tú has puesto en mi corazón, no lo que viene de mi intelecto, Señor, sino lo que viene del Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora, Señor, que conforme la necesidad seas ministrándonos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo el que esté contento diga amén. Todo el que está alegre diga amén. Se puede saludar al que está al lado, por favor. Dígale: hermano, me gozo de verle. Y ahora sí, tome su lugar. Gloria a Dios en esta noche. Quiero hablar de este tema titulado: de la mano de Dios sí se puede. De la mano de Dios sí se puede. Para los que toman nota, vamos a estar desarrollando este mensaje. De antemano quiero dar una bienvenida a todos los que están en esta noche por primera vez, segunda vez, Dios los bendiga, tercera vez, décima vez, Dios lo bendiga. Si usted está aquí hace 32 años, también Dios lo bendiga. Los que están a través de la internet, un abrazo fraternal. Nos gozamos de saber que están en sintonía. Este tema titulado de la mano de Dios sí se puede es un tema que quiero desarrollar bajo una poderosa declaración, la declaración del sacerdote Esdras. Y esa declaración que leímos ahí en el versículo 22, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. En muchos pasajes de la palabra podemos leer y aprender, hermanos, acerca de la mano de Dios, acerca de la diestra de Dios, acerca, incluso algunos versículos nos hablan del dedo de Dios, otros del brazo de Jehová, y todo esto como puntos de referencia para que nosotros los hombres tengamos un acercamiento un poco tangible a una pequeña parte de la infinita grandeza de Dios. Porque no es lo mismo que digamos Dios es infinitamente grande a que tengamos un punto de referencia y conocimiento de algo que nos acerca, algo
similar. Por eso muchas veces la Biblia nos habla de la mano de Dios. Así que hablar de la mano de Dios nos sirve como un referente para todo aquel que necesita de la intervención del poder de Dios. Porque hablar de la mano de Dios es hablar de la relación entre Dios y el hombre, de poder y sustento, pero sobre todo hablar de la mano de Dios es hablar de la creación, de la creatividad, de los recursos y, cómo no decirlo, de los milagros que provienen de Él. Y pregunto en esta noche, ¿cuántos necesitamos un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos necesitamos que la mano de Dios se mueva a nuestro favor? A veces uno quisiera saber la fórmula mágica. ¿Cómo provocar un milagro? ¿Cómo mover la mano de Dios para mi bien? Pues bueno, este es un mensaje que tú tienes que tener presente siempre, porque puede que hoy no necesites un milagro, puede que hoy no estés buscando al Señor preocupado, diciendo: Señor, si tú no haces algo, yo no sé qué voy a hacer. Puede que hoy vengas bien, tranquilo, puede que hoy la vida te esté sonriendo, pero mañana las cosas pueden cambiar. Lo importante de entender este mensaje o retener este mensaje es recordar esa declaración maravillosa que hizo el sacerdote y escriba Esdras: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Y yo por eso le he querido colocar a este mensaje: de la mano de Dios sí se puede. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y sabe, esa frase del sacerdote Esdras, más que una frase, es una revelación. Es una frase reveladora, porque nos está diciendo quiénes son los que mueven la mano de Dios, o quiénes son los que provocan milagros. Ahí está diciendo claramente que los que provocan milagros, los que mueven la mano de Dios, son los que le buscan. Amén. Y no hay fórmula mágica en esto, y no hay secreto en esto. Más bien, la palabra del Señor es supremamente clara. Si tú quieres recibir algo de parte de Él, tienes que buscarle, y hay que aclararlo. La mayoría de las personas quieren que Dios los bendiga, que Dios los respalde, que Dios los ayude, pero no quieren buscar a Dios. Y sabes, buscar a Dios va más allá de ir a un culto, asistir a un culto, asistir a una reunión de cristianos, o incluso pedir una oración y pasar un papelito de que tengo una petición. Y aclaro todo esto porque buscar a Dios es disponer mi corazón. ¿Para qué? Para vivir un estilo de vida diferente al que viven todos aquellos que están en pecado. Por eso buscar a Dios implica separación, implica santidad, implica consagración a Dios. No es el hecho de yo voy porque necesito un milagro. Buscar a Dios va más allá, habla de compromiso, habla de relación. Por eso vamos a mirar el caso de un hombre consagrado, de un hombre separado para Dios, el sacerdote y escriba Esdras, que tal cual su nombre significa ayuda. Esdras significa ayuda. Hablo un poquito más de este sacerdote. Algunos creen que Esdras tradicionalmente fue el autor de este mismo libro, así como el libro de Nehemías y también del primer libro y segundo libro de Crónicas, y un salmo muy relevante, el más largo de todos los salmos, el Salmo 119, se atribuye a Esdras como el autor. Y Esdras no fue un sacerdote más. Esdras fue descendiente del mismo Aarón, primer sacerdote de la tribu de Leví. Y este escriba destaca porque fue comisionado para ejecutar una misión muy importante y relevante, peligrosa y arriesgada. Y hoy quiero hablar de esa misión. Para saber de qué misión se trata, regresemos al capítulo 7 de Esdras. En el versículo 11 dice así, Esdras 7:11:
Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Y todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, mire lo que dice al final, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Me he tomado este tiempo para que quede claro qué fue lo que se le encomendó a Esdras. Así que vemos que fue Dios mismo quien puso a Esdras en un lugar estratégico y lo llevó de tal manera que, sin pensarlo y planearlo, Esdras hizo historia, porque fue escogido como el líder que guiaría al segundo grupo de judíos que regresarían a Jerusalén después del cautiverio. Recordemos que Jerusalén, la santa ciudad, se encontraba en reconstrucción. Apenas unos años atrás, bajo el liderazgo de otro judío llamado Zorobabel, regresaron 50,000 judíos a Jerusalén en el año 538 antes de Cristo. En este tiempo habían logrado restaurar sus casas, sus negocios, parte del templo. Sin embargo, el culto a Dios no se había establecido. 80 años después, no hay culto en el templo y el muro de la ciudad todavía se encuentra en ruinas. Y es ahí cuando el Señor pone en escena al sacerdote y escriba Esdras para que regrese con otro grupo de judíos, 2,000 hombres y sus familias, en el año 458 antes de Cristo. Luego, para el año 445, recuerde que estamos en los años están en modo descendente. 13 años después,
será el tercer y último viaje liderado por Nehemías. Entonces en el primero regresaron 50,000 judíos. Luego en el segundo es cuando el Señor llama a Esdras. El primero bajo el liderazgo de Zorobabel, el segundo bajo el liderazgo de Esdras, y luego 13 años después el tercer viaje liderado por Nehemías, que es cuando sabemos que el muro fue reedificado. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que corresponde al segundo viaje y lo que corresponde a Esdras. Sabemos entonces que la misión no es fácil, porque no se trata de viajar a una ciudad o regresar a la ciudad de origen con una familia, sino de llevar en sus manos, bajo su responsabilidad, un tesoro. Se trata de transportar una gran riqueza a Jerusalén. Lo hermoso de todo es que en el relato, en varias ocasiones, encontramos un detalle que no puede pasar desapercibido. La primera vez que encontramos ese detalle es cuando empezamos a leer el capítulo 7, que usted puede leer el versículo 1 y dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Mire, pasadas estas cosas está haciendo referencia a 80 años después. O sea, del capítulo 6, versículo 22 al capítulo 7, versículo 1, hay 80 años de diferencia. Pero nosotros lo leemos en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Qué precioso. Luego dice el versículo 2, dice: hijo de Alum, hijo de Sadoc, hijo de Aitop, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y aquí empezamos a saber de lo que alcanzó Esdras. Es un relato un poco inusual, porque de antemano la introducción de la historia revela que la misión encomendada fue exitosa, fue alcanzada. Es decir, antes de terminar el libro ya sabemos cuál fue el final feliz. Pero ¿cómo se logró ese final exitoso? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Porque Esdras lo logró. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a mirar, y vamos a hacer una comparación entre la vida de Esdras y quizás nuestra vida, tu vida, y preguntarnos por qué será que muchas de las metas que emprendemos se quedan a medio camino. ¿Por qué será que muchos anhelos, sueños, propósitos, suspiros del corazón solo quedan en eso, en suspiros, en ilusiones, en buenas intenciones, cuando deberían hacerse una realidad? Y puede uno preguntarse qué fue lo que hizo la diferencia, qué fue lo que llevó a Esdras a tal éxito, cuál fue el as bajo la manga, cuál fue el secreto. Lo leímos en el versículo 6. Todo lo que alcanzó Esdras fue por algo en particular, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Entonces el rey Artajerjes le concedió todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Y es muy interesante leer este verso, porque no dice que la mano de Jehová estaba con, sino estaba sobre. Y esto nos deja ver una cobertura total, un favor total, un respaldo total de Dios para con este sacerdote. Así que si alguien se pregunta cuál era la clave, cuál era el as bajo la manga, o lo que lo llevó a la meta victorioso, fue precisamente que la mano de Dios estuvo sobre él. Porque de la mano de Dios sí se puede. Amén. Porque de la mano de Dios sí se puede. ¿Por qué Dios le dio tanto respaldo a Esdras en su liderazgo y en su misión? ¿Qué era lo que tenía Esdras? ¿Con qué se bañaba? ¿Qué era lo que se echaba? Porque hay gente que cree que esto es de un baño. Mucha gente cree que es de un riego. Por eso van donde el brujo, para que le den unas maticas y se vayan a la casa a bañar, porque creen que es de un riego, de un baño. Pero no, hermano, esto no es ni de suerte, ni de casualidad, ni de fortuna. El relato es clarísimo.
era y es y sigue siendo la mano poderosa de Dios sobre aquellos que le buscan. Mira el verso 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Gloria al Señor. Entonces vuelve una vez más y se reitera el buen viaje, el final exitoso, y de nuevo se resalta lo que hizo la diferencia, la clave de la victoria. La Biblia dice que Esdras y los 2000 judíos llegaron a Jerusalén por esa causa concreta. ¿Cuál era? Que la mano de Dios, la buena mano de Dios, estaba con ellos. Y vamos a mirar 5 características de la mano de Dios. La primera nos la acaba de mencionar la palabra, y es que la mano de Dios es buena. Amén. Primera característica de la mano de Dios: la mano de Dios es buena. Fue buena para Esdras, fue útil, fue perfecta, así como lo ha sido para ti y para mí. Mira, si la mano de Dios no se hubiera movido al favor de Esdras, el propósito de Esdras hubiese quedado inconcluso, hubiera quedado a medio camino. Y hay que detenernos para dejar claro: la mano de Dios no es mala, la mano de Dios no es perversa. La buena mano de Jehová se mueve para manifestar benevolencia y misericordia a la humanidad, y cuanto más a nosotros, sus hijos, los que le buscamos. Entonces no se te olvide: número 1, la mano de Dios es buena. Número 2, la mano de Dios es poderosa. Salmo 118:15 dice, Salmo 118:15: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y luego dice la segunda parte, Salmo 118:15: la diestra de Jehová hace ¿qué? Amén. Entonces, si algo nos permite ver milagros, maravillas, prodigios, es cuando la mano de Dios interviene en un asunto. Porque si de algo estamos seguros es que la diestra de Jehová hace proezas, hace hazañas. Si alguien te dijo es imposible que suceda ese milagro, pues tú tienes que responder: para el hombre es imposible, mas para mi Dios todo es posible, porque de la mano de Dios sí se puede, porque la diestra de Dios hace proezas. Y mire lo lindo de la declaración de Moisés y su hermana María en un canto, justo cuando el Señor les dio la victoria de cruzar el Mar Rojo, y ellos cantaron un himno de victoria después de recibir quizás el milagro más grande en toda su historia. Ellos cantan de la siguiente manera. Éxodo capítulo 15 verso 1 dice que entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y mire lo que dice el 6: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. El verso 9 dice: el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste tú
con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Entonces Moisés y todos los israelitas están atribuyendo la gloria al Señor. Están declarando: esto no fue por mano de nosotros, sino por la diestra de Dios que hace proezas. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros constantemente. Recordar que no es por nuestras justicias y no es por nuestras buenas conductas, sino por la buena y poderosa mano de Dios para con nosotros. Por eso, punto número 3, podemos decir que la mano de Dios es sublime. En el Salmo 118, 16 dice: la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Sublime significa excelente, admirable, lo más elevado en su género. Y este versículo es hermoso porque nos está diciendo o nos está revelando que al ser la mano de Dios sublime, en todo el mundo no vamos a encontrar una mano como la mano de Dios. A veces nosotros le decimos al hombre: écheme una manito, ayúdeme, mire, hágame el favor. Y a veces uno se le humilla al hombre, pero debería uno humillarse al Señor y decirle: Señor, ayúdame, échame la mano tú. Porque tu mano es sublime, es lo más excelso, lo más admirable, lo más elevado en su género. Si tú quieres pedirle ayuda a alguien, pídele la ayuda al Señor, porque ningún hombre te podrá dar la mano que el Señor te puede brindar. Porque la mano de Jehová es admirable, excelsa. La mano del Señor es incomparable. La diestra de Jehová hace valentías, hermano. Cosas que no has visto vienen por la poderosa mano de Dios. Número 4, la mano de Dios es justicia. Mire esa cuarta característica. La mano de Dios es justicia. Y digo, lo leo de esa manera porque la mano de Dios no tiene justicia, sino es justicia. Amén. Porque los atributos de Dios deben ser declarados de esa manera. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Dios no tiene justicia, Dios es justo. Entonces la mano de Dios es justicia. Por eso el Salmo 48:10 dice: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. ¿Qué dice la última parte? De justicia está. De justicia está llena tu diestra. Aquí no hay duda. No hay duda que su mano se mueve para hacer justicia. Y eso lo hemos leído recurrentemente, de continuo, en unos versículos muy conocidos. En Isaías 41, versículo 9. Quizás para algunos son de los versos preferidos, pero a veces uno lee esto, pasa muy rápido sin escudriñarlo. Pero ahí está palpable esta característica de la mano de Dios. Versículo 9 de Isaías 41 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que si hay algo que nos sostiene y nos hace justicia cuando el diablo se levanta y quiere ser injusto, es la diestra de Dios. Amén. Si algo está ahí para pelear por ti, es la diestra del Señor.
Si algo está palpable para salir en tu defensa, es la diestra de Dios. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, vamos 4 características, ¿no?, de la mano de Dios. La primera, ¿cuál es? La mano de Dios es buena. Segundo, la mano de Dios es poderosa. Número 3, la mano de Dios sublime, es excelsa, admirable. Número 4, la mano de Dios es justicia. Ahora miremos la quinta característica. La mano de Dios es grande. Gloria al Señor. Isaías 59:1. Y estas características todas son especiales, hermano. Esta es importante tenerla muy presente, que la mano de Dios es grande. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Declarar esta característica de la mano de Dios es relevante. Pareciera ser una descripción más, pero vuelvo y digo, es relevante y revelador, porque mucha gente se pregunta, bueno, pues si todo eso puede hacer la mano grande de Dios, que es buena, que es poderosa, que es excelsa, que hace justicia, ¿por qué a mí me está yendo como me está yendo? ¿Por qué a mí me va como me va? Si yo no le hago mal a nadie, dicen algunos, si yo me porto bien, si yo leo la Biblia, si ahí dice que Dios puede hacer todo eso y tiene ese poder solo en su mano, ¿qué es lo que sucede? Que yo lo llamo y no me responde. ¿Qué es lo que sucede? Que a mi manera lo busco y no hay un milagro. La respuesta está ahí mismo, porque dice que pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Y dice el Señor: habla maldad vuestra lengua. Y luego sigue diciendo, sacando a la luz la condición espiritual del pueblo de Israel. El asunto, mis hermanos, a tener en cuenta es que la mano de Dios sigue siendo la misma mano poderosa, la misma mano grande, la misma mano fiel, sublime, la misma mano incomparable. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha cortado, sigue siendo grande. La misma mano, la misma diestra que abrió el mar en rojo en dos, es la misma mano que hoy el Señor tiene. La misma mano que se movió hace 20 años para hacer un milagro, algo tremendo en tu vida, es la misma mano en la actualidad. La misma, no ha cambiado, porque en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es como nosotros, que nacemos pequeñitos, bebés, luego vamos creciendo, pero llegamos a cierta edad en donde en lugar de crecer empezamos para abajo, empezamos a descender. Alguien dirá, pero bueno, yo lo había entendido, porque la Biblia dice que Él es el anciano de días, entonces ya no, la mano no debe ser la misma. No, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, para ayudar, para fortalecer, para sustentar, para levantar, para restaurar, porque la mano de Dios sigue siendo grande, hermano. He querido mencionar estas características, 5 características, porque en todo el relato de Esdras estamos leyendo que todo lo alcanzó porque la buena mano de Dios estuvo con él, porque la mano de Dios estuvo sobre él, porque la mano de Dios, amén. Les dije al principio que Esdras había sido escogido para una misión muy importante, riesgosa y peligrosa, pero alcanzó la victoria. Llegó a Jerusalén después de una travesía un poquito larga.
¿Sabe cuánto tuvo que caminar Esdras? 1440 kilómetros. Caminó a pie. Y eso no es lo más admirable, sino que pasó por territorios difíciles y peligrosos. Aún así alcanzó la meta porque la buena mano de Dios estaba con él. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Y qué es lo que hace la diferencia en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace la diferencia en tu casa? O entre una casa y otra casa, entre un hombre y otro hombre, entre los sueños de un joven y otro joven. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un negocio y otro negocio, entre una idea y otra idea? La diferencia radica en que con unos está la mano de Dios y otros no buscan a Dios para provocar que la mano de Dios se mueva a su favor. Porque el asunto con Esdras no fue casualidad, sino una causalidad. La consecuencia, lo que vemos fue porque Esdras lo provocó de su corazón. Y la Biblia lo deja clarísimo, ese principio de bendición. La bendición no viene porque sí, la bendición viene porque hay algo que lo está provocando. ¿Y qué era lo que provocaba la bendición? La buena mano de Dios. Pero ¿por qué la buena mano de Dios estuvo sobre Esdras y con Esdras? En Esdras, capítulo 7, regresando a Esdras capítulo 7, verso 9 y 10, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Dice, ahora, ¿por qué la mano de Dios estaba con Esdras? ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tremendo, hermano. Es decir, Dios había trabajado en el corazón de Esdras desde mucho tiempo atrás. Esdras era un sacerdote que había dispuesto su vida no solo para conocer la ley de Dios como otros sacerdotes, sino que él había dispuesto su vida para obedecerla, y no solo eso, sino enseñarla. Por eso es que fue a Esdras y no a otro a quien se le dio esa carta con tanto poder. Esa carta que leímos al principio, cuando el rey Artajerjes le delega la gran responsabilidad de hacer convocatoria a los judíos que han quedado en Babilonia y de ir a Jerusalén para establecer el nuevo servicio a Dios en el templo. ¿Sabe? Cuando Esdras recibió esa carta, hubiera podido abusar de poder. Es más, hubiera podido corromperse. Después de llevar esa carta por doquier y pedir ofrendas y de los tesoros, con todos esos tesoros recaudados, él se hubiera podido dañar, pero no fue así, porque de antemano Dios ya le había preparado para que el poder no lo dañara. Había sido moldeado de tres maneras para que usara correctamente ese poder. Primero, como escriba de la ley, se había ocupado sosegadamente de estudiar cuidadosamente la palabra de Dios. En segundo lugar, intentó aplicar y obedecer personalmente los mandatos de Dios que encontró en la ley. Y tercero, había un compromiso de enseñar a otros tanto la palabra de Dios como su aplicación a la vida. Así que cuando uno lee el capítulo 7, versículo 10, es clarísimo. Si Esdras recibió el respaldo de Dios, si la mano de Dios se movió para su favor, no fue por casualidad, sino porque había un hombre dispuesto a buscar a Dios. Porque como dije al principio, buscar a Dios no es ir al templo una vez al mes, o a una campaña o a un campamento para que Dios me toque y me ministre. Buscar a Dios implica separación, santidad, consagración, compromiso. Y Esdras se había separado para honrar a Dios, y de ahí el favor de Dios, hermano. Por eso cuando Esdras declaró
en el capítulo 8, versículo 22, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Es lo que estaba era declarando o predicando lo que vivía, no lo que había leído y había escrito, sino lo que vivía, lo que él podía percibir. Por eso es que es justo a él que se le asigna la tarea. La carta se le entrega, la carta del rey Artajerjes, y él empieza a planear y desarrollar todo lo concerniente para ese viaje de regreso a Jerusalén. Y declara en Esdras 7:27: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y es que él tenía claro que era lo que lo fortalecía, que era lo que lo ayudaba. Era la mano de Dios. En el capítulo 8, Esdras hace un recuento de todos los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron con él a Jerusalén. Ahora, recordemos que Esdras era enviado ¿a qué? Una de las funciones principales era llegar a restablecer el culto en el templo. Pero había un pequeño detalle, que de los que se unieron para viajar no habían levitas, no habían servidores para el templo. Por eso en el verso 15 dice: los reuní junto al río del capítulo 8, los reuní junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Y eso es una situación grave, porque sin levitas, ¿qué va a restaurar? Amén. Llega con todo el oro, vende el oro, vende las platas, invierte, restaura lo que tenga que restaurar, pero ¿quién va a hacer el sacrificio? Era un problema enorme. Humanamente era un problema enorme, pero como la mano de Dios estaba con él, Dios tenía el control de todo. Dice el 16 que entonces despaché a Eliezer, a Ariel, a Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifía. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18. O sea, falta de uno, habían 18 ya. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Ya a falta de uno ya eran 38. Pero esto no se detiene, porque la buena mano de Dios estaba con él. Dice el 20: y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. De no tener uno, el Señor le proveyó, hermano. ¿Cuántos? Más de 200. 258 para los matemáticos. Y esto es una enseñanza muy, muy especial, porque cuando Dios está en el asunto, la buena mano de Dios te favorece y Dios mismo se encarga de resolver los problemas. Que no hubiese quien sirviese en el templo no era un detalle, realmente era un gran problema, pero Dios se encargó de suplir. Y esto es maravilloso, porque cuando uno piensa que no hay recursos, que no hay siervos, que no hay ayudantes, que no hay quien le meta el hombro debajo de la carga, y uno clama a Dios, Dios hace algo. Dios se glorifica. Dios mismo se encarga de levantarlos, de traerlos. Dios hace eso y mucho más por su buena mano. Ahora bien, la parte más linda de la historia, en el verso 21, que es lo que hemos estado leyendo desde el
principio, dice que publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Es decir, Esdras había dado una palabra. ¿Y cuál era la palabra? Él le había dicho al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. O sea, Esdras había hecho un compromiso, había hecho una declaración, le había dado una palabra a Artajerjes y le había dicho: yo no necesito escolta, yo no necesito ejército, yo no necesito que alguien venga a cuidarme, porque Dios está conmigo y la buena mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Rey, tú no te preocupes, no tienes que mandarme ejército aquí, guerreros que me defiendan. Hermano, y llegó un momento donde ya es una realidad, ya están a partir y dice: tuve vergüenza de pedir al rey tropa. Hubo un momento donde él titubeó, en donde él dudó, como muchas veces nosotros, que le decimos al incrédulo: tú no te preocupes, que Dios va a hacer algo, porque Dios está con nosotros. Tú no te preocupes, porque yo fui a orar y Dios me dio una respuesta. Tú no te preocupes, porque yo no me voy a morir, yo voy a vivir. Amén. Un momento así donde Él ha dado una palabra o nosotros hemos dado una palabra. Yo no sé si alguien se ha sentido así, que como que titubea y uno dice: Dios mío, y donde no suceda nada, qué vergüenza. ¿Cómo va a quedar la obra? ¿Cómo va a quedar la iglesia? Sí, muchas veces hemos dicho: tranquilo, tranquilo, yo en 2 meses te pago la plata, porque Dios me va a proveer. Padre, pasa un mes, mes y medio, faltan 2 días y no hay plata. Y uno dice: Señor, por favor, ayúdame. Son momentos difíciles, pero en esos momentos yo puedo testificar, y sé que cada uno de ustedes también, que la mano de Dios se ha manifestado y que el Señor no nos ha dejado en vergüenza, que el Señor nos ha ayudado, que el Señor ha provisto, el Señor ha hecho cosas sobrenaturales, hermano. Mira, Esdras el sacerdote movió a los viajeros a ayunar, porque no había otra cosa que hacer sino ayunar, humillarnos bajo la mano de Dios. No había otra cosa. Y si tú necesitas algo, si tú te sientes en este momento en ese apretón, en donde no quieres quedar en vergüenza, ¿qué tienes que hacer? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuese el momento. Que no hay otra cosa. A veces pensamos que en momentos así lo que hay es que huir, irnos para un pueblo, escondernos. En momentos así es cuando hay que humillarnos, es cuando hay que ayunar, es cuando hay que botarnos de rodillas, es cuando hay que quebrantar nuestro corazón y decirle: Señor, sálvame que perezco. Esdras se había comprometido demasiado. Dice el verso 23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué pasó? Y Él nos fue propicio. Porque cuando uno ora, cuando uno clama, cuando uno se humilla, Dios hace algo, hermano. Pero hay gente que ni aún en la circunstancia, en la crisis más difícil, se humilla delante de Dios, y todavía se mantienen ahí erguidos de corazón, duros de corazón. No, muchas veces Dios permite eso para que nosotros bajemos la cabeza. Circunstancias difíciles para que nosotros nos humillemos, para que aprendamos a depender de Él. Yo no sé qué tú estás haciendo en el día de la prueba, pero en el día de la prueba hay que humillarnos. Verso 24 dice: aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos,
Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Entonces miren, cuando le dije al principio que la misión que se le encomendó al sacerdote y escriba Esdras fue arriesgada, peligrosa, hermano, y comprometedora, lo dije porque no era un paseo a Jerusalén, no eran unas vacaciones a Jerusalén, era llevar todo un tesoro, era llevar una riqueza enorme, sin ejército y sin escoltas. Porque ¿sabes cuánto representaban esos 650 talentos de plata en un peso aproximado en toneladas hoy? 25 toneladas de plata. Eso es mucha plata. Añádale los utensilios de oro, bronce y demás tesoros preciados. Eso era una riqueza enorme. Y la responsabilidad que él delegó sobre cada uno de los viajeros. Dice en el 28, les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de vuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Entonces Esdras delega sobre cada sacerdote y levita la responsabilidad del tesoro y les dice: ustedes tienen que vigilar y guardar lo que les entregué hasta que lo volvamos a pesar en Jerusalén. Era un tremendo compromiso. Además de ser un riesgo en tiempos de conquista, en tiempos de guerra, en tiempos de acechadores y ladrones, porque en esa época también habían ladrones. 1440 kilómetros a pie. Usted va al banco a hacer un retiro y usted mira para todo lado y son 100 metros que sale del banco a coger el bus o a coger el carro. Cuando usted sale la quincena, ¿no? Usted y le toca a uno así. Pero ¿sabe qué son 1440 kilómetros en medio de un desierto a pie? Con un tesoro de esos. El tamaño de responsabilidad que tenía Esdras y los 2000 viajeros. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Dice el versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios lo libró del enemigo. Dios lo libró de todos los peligros. Imagina la reacción de los judíos cuando van entrando este puñado de hombres a Jerusalén con tan grande tesoro. Tuvo que ser un impacto. Han pasado 80 años sin que se le haga algo relevante a la ciudad, al templo, a los muros. Pero Dios envía a estos 2000 hombres para que no se olviden que el que promete cumple, para que no se olviden que cuando la mano de Dios está sobre tu vida, no hay enemigo, no hay amenaza, no hay acechador, no hay ladrón, no hay demonio que te pueda hacer daño. Amado, en tiempos tan peligrosos como los que vivimos hoy, lo que necesitamos es que la mano de Dios nos siga protegiendo. En tiempos de frustración, lo que necesitamos es entender que por la ayuda de Dios vamos a lograr alcanzar nuestras metas. Hay mucha gente frustrada allá afuera, pero el que se humilla y el que busca a Dios no anda frustrado, anda entendiendo y conociendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay frustración, sino que hay plenitud.
Y es maravilloso cuando la gente no deja la meta a la mitad, sino cuando alcanza la meta. Porque dice el versículo 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Y llegamos a Jerusalén, hermano. Esa era la meta más importante. ¿Cuánta gente deja proyectos a medias? ¿Conoces a gente que todo se le queda en suspiros e ilusiones? Dios quiere que nosotros seamos como Esdras, siervos como Esdras, humildes, sencillos como Esdras, pero sobre todo de esos que cuando empiezan algo lo terminan. Pero no lo terminan porque su fuerza estuvo allí, sino porque se fortalecieron en la mano de Dios. Dios no quiere que esa meta que tú tienes quede a medio camino. Dios no quiere que tus sueños queden muertos en el camino. Dios te brinda hoy su mano y te dice: mira, has estado estancado. Este proyecto ahí está en ruinas, pero quiere recordarte cuál es la causa. Quizás es porque lo estás haciendo en tus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Quizás es porque lo estás haciendo con tus ideas, tus estrategias, y no con las ideas que vienen de arriba, con las estrategias que vienen de arriba. Por eso Él te brinda su mano poderosa, su mano buena, su mano sublime en esta noche, su mano grande para ayudarte, para levantarte, para prosperarte, su mano para bendecirte. Yo pregunto, ¿habrá alguien que dice: yo quiero y yo necesito que la mano de Dios esté de mi lado? ¿Habrá alguien que en esta noche dice: yo quiero depender de esa mano y quiero ser sustentado por esa mano? Póngase de pie en esta noche, hermano. Póngase de pie, porque así como la buena mano de Dios estuvo con Esdras y con los que regresaron a Jerusalén, de igual manera, querido, la mano de Dios quiere estar sobre ti, y la mano de Dios quiere estar contigo, porque de la mano de Dios sí se puede. Padre, gracias por esta noche hermosa, por esta palabra que tú nos das.